de Mina es presentado por Tigo. En Tigo el centro sos vos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Sanicer, construyendo juntos, impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Banco Continental responde con los auspicios de Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Esta noche en Lunes de Mina, la deuda de Yacyretá. El acuerdo Macri-Cartes sobre la deuda de la entidad binacional Yacyretá genera posiciones contrapuestas. La oposición rechaza el acuerdo y el oficialismo lo defiende. Analizamos el tema junto al director de la EBI, Ángel Recalde, el exdirector Paul Sarubi, el senador nacional Hugo Richer y la exministra de Minas y Energía, Mercedes Canese. Acompáñenos. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo como siempre, vestida por Tinola Borbón, con esta chaqueta fabulosa, toda bordada, multicolor. Ya sabes que si querés, ahí está, chin chin, fíjense qué preciosa. Si querés consultar con Tinola, podés hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. También maquillada y peinada, como siempre, por las chicas y los chicos de Joseph. Voy a Fernando de la Mora, ahí sobre Mariscal López, Casi Libertad, también había Vela. Y ya sabés, su casa central queda al costado de la terminal de ómnibus sobre la avenida Fernando de la Mora. Este viernes se hace el sorteo, acuérdense, mamá y papá, juntos a las cataratas del Iguazú. Bueno, ahora sí, presento a mis invitados de esta noche. Un tema que sin lugar a dudas tendría que haber llevado mayor interés y debate. Muchas veces pasamos meses y horas debatiendo si alguien jura o no jura, la lista sábana, no sábana, etc. Sin embargo, algo tan trascendental como es un acuerdo con el tema Yacyretá, la verdad que se debatió muy poco. Por suerte mañana se va a tratar, vamos a ver cuáles son las posiciones aquí. Esto ya se tenía que haber firmado algún tipo de acuerdo hace muchísimos años. Justamente acá está también el protagonista de ese otro acuerdo, porque el ingeniero Recalde estuvo también en el gobierno de Nicanor y tampoco se pudo llegar a un acuerdo. Esperemos que esta vez sí se avance en algo y que en todo caso, obviamente vamos a ver los cuestionamientos que hace cierto sector en el Parlamento y a ver cómo se puede revertir en todo caso en el futuro esto, o si directamente va a quedar en foja cero porque no se acepta esta negociación. Esto vamos a tener el resultado realmente recién mañana, pero hoy vamos a informar y vamos a discutir sobre el hecho. Con nosotros el ingeniero Ángel Recalde, director paraguayo de la EBI, de la entidad binacional Yacyretá. ¿Qué tal? Gracias por venir, ingeniero. No, al contrario, gracias por la invitación para estar en tu programa. Buenas noches a la audiencia. Hugo Richer, senador nacional del Frente Iguazú. Gracias, Hugo. No, gracias a vos, Mina. Buenas noches a la audiencia. Paul... No, le iba a saludar justamente al ingeniero Sarubi. Pensé que le hiciste ahí la pausa. Y también le iba a saludar al ingeniero Recalde. Y como sé que trabajamos juntos, pero también reitero mis saludos. ¿Y a mí no? No, por supuesto. La señora conductora acá del programa, bueno, la señora Mina Feliciangeli. Porque dijo todo menos a mí, no me saludó. No, ¿verdad? por supuesto. Bueno, está con nosotros también el ingeniero Paul Sarubi, ex director de la entidad y una persona que entiende muchísimo sobre el tema. Gracias por venir. Gracias, Paul. Mina, gracias. Un saludo a Mercedes, a Hugo, a Ángel y a toda la teleaudiencia. Mercedes Canese, también justamente una persona que entiende mucho sobre el tema. Obviamente para nosotros, no se enoje Mercedes, la referencia siempre es Ricardo Canese, porque también estuvo, digamos, vinculado a la hidroeléctrica, y tu papá no podía venir y nos dijo, Mercedes, lógico, le digo, es cierto que ella sabe muchísimo sobre el tema, aparte fue ex viceministra de Minas y Energía. Gracias por estar. Gracias, Mina. Un saludo a todos los que nos están viendo, también a los compañeros acá del panel. Gracias.
Ahora sí, Jenny Domínguez, ¿cómo está usted? Buenas noches, Mina, qué placer saludarte y también a nuestros invitados. Pedimos a nuestros televidentes que opinen sobre el tema que tenemos esta noche. Los invitamos a participar de nuestra encuesta, la que hemos publicado en @minaftv. ¿Se debe aprobar el acuerdo Macri-Cartes sobre la deuda de Yacyretá? El 33% hasta el momento dice que sí y el 67% dice que no. Tienen hasta las 11 de la noche para participar respondiendo, esta pregunta en @minaftv en Twitter. Quiero agradecer a la gente de Joseph por peinarme y maquillarme cada lunes y por supuesto también quiero agradecer a la gente de Segolén by Tinola. Hoy tengo un conjuntito, 2 piezas, una pollera y una chaquetita con detalles en la solapa y en el cuello también. Muchísimas gracias a Tinola Borbón por vestirme cada lunes. Ahora sí, para dar inicio a la mesa les traigo un informe. En este informe, el acuerdo sobre las notas reversales con respecto al ordenamiento económico y financiero de la entidad binacional Yacyretá. Veamos. En mayo de 2017, los presidentes de Argentina y Paraguay firmaron un memorándum de entendimiento que busca ordenar las cuentas en el ente binacional Yacyretá. Afortunadamente, nuestras administraciones lograron encontrar un arreglo al tema de la deuda de Yacyretá, superando diferencias, discusiones y postergaciones de más de 30 años. Y hoy, como decía Horacio, estamos dejando atrás 30 años de incapacidad para entendernos. 30 años de un conflicto que no sumó nada en esta relación tan intensa que tenemos paraguayos y argentinos. Este memorándum sirvió para la redacción de la nota reversal que fue firmada por ambos países en septiembre de 2017 y enviada al Congreso Nacional en junio de este año. Los principales puntos de la nota reversal son la reducción de la deuda de la entidad binacional Yacyretá con el Tesoro argentino. De 17.088 millones de dólares a diciembre de 2015, se redujo el 76%, por lo que la deuda queda en 4.084 millones de dólares a ser pagados en 30 años, los primeros 10 años de gracia y el posterior pago de 20 cuotas anuales. Pago por cesión de energía. Argentina pagará 20% más a Paraguay, es decir, unos $12 por megawatt. La compensación por territorio inundado. Paraguay recibirá unos 1.000 millones de dólares por el territorio inundado. Obras, la maquinización del Añacuá y la colocación de 3 turbinas más en la central hidroeléctrica. Este acuerdo, firmado por los presidentes Mauricio Macri y Horacio Cartes, genera el rechazo de la oposición. Esta semana, la Cámara Alta tiene previsto tratar el tema. Este acuerdo viola la Constitución paraguaya, violan los marcos legales, viola el tratado de Yacyretá, por lo tanto no puede ser aprobada. Historia. En 1973, Paraguay y Argentina suscriben el Tratado de Yacyretá, por el cual se dio inicio a la materialización de la entidad binacional Yacyretá. El tratado se constituye de 25 artículos más 3 anexos. El anexo A hace referencia al estatuto de la entidad binacional Yacyretá. El anexo B se refiere a la descripción general de las instalaciones para la producción de energía, mejoramiento de la navegabilidad y obras complementarias para el aprovechamiento del río Paraná. El anexo C establece las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de Yacyretá. Además, existen otros documentos como ser notas reversales, actas y protocolos. En 1974 entró en vigor el Tratado de Yacyretá, después de resolver varios aspectos de orden técnico, compensatorio, financiero y demás. Finalmente, en el año 1983 se inician las principales obras civiles de Yacyretá. Ubicada sobre el río Paraná, se extiende entre la ciudad de Ituzaingó en la provincia de Corrientes, Argentina, y el departamento de Misiones, en Paraguay. La primera de sus 20 turbinas se pone en servicio en junio de 1994 y la última en agosto de 1998. Posee una potencia instalada de 3.200 megawatts y su línea de cota alcanza los 83 metros sobre el nivel del mar. En la actualidad, abastece el 22% de la demanda eléctrica de Argentina. Paraguay consume menos del 10% de la energía producida en Yacyretá. El resto es cedido a la Argentina.
Antes de empezar las preguntas, quiero saber del informe, porque como no somos nosotras expertas en esto, a veces los informes políticos nos resultan más fácil a hacer, digamos. Entonces Jenny me manda siempre, no tengo idea, Jenny, en líneas generales, algunos datos manejo, no sé si hay algo que está mal en este informe. En lo que se refiere al monto de la deuda. A lo de cesión de energía. No es $12 el megavatio hora lo que se alcanza, sino que prácticamente 11, $10.9 por megavatio hora. Ajá. Y también la deuda, finalmente, bueno, ahora vas a desarrollar eso, 3.775 de eso, ¿verdad? 4.084 era a diciembre del 2015. Cuando se presentó el documento al 2 años, claro, 2 años después, a fines del 2017, eso se transforma en 3.775 millones de dólares. Bueno, a ver, vamos, entonces, así los puntos grandes nomás de este acuerdo, ¿verdad? De esta nota reversal que debe ser aprobado o no mañana en senadores. La deuda era de cuánto y bajó a cuánto, de estos 3.000 y pico, ¿era de cuánto se calculaba? Vamos a referirnos a todos valores del 2015, porque sobre esa fecha se hizo el acuerdo, el 31 de diciembre del 2015. La deuda con el Tesoro argentino, en esa fecha alcanzaba 17.055 millones de dólares. Eso finalmente, eso se redujo en prácticamente 10.000 millones de dólares por el retiro de los intereses. Sí. Y, digamos, la compensación de cuentas entre la entidad y el gobierno argentino y Evisa. En ese encuentro de cuentas se logra la reducción en 2.500 millones de dólares aproximadamente por deuda que el Tesoro argentino o Evisa tenía con la entidad binacional Yacyretá por retiro de energía. Y 500 millones de dólares aproximadamente que fueron obras realizadas por Yacyretá a cuenta y cargo del gobierno argentino. Entonces, detallando todo eso, quedó en 4.084 a diciembre del 2015. Así es. Bueno, y ahora es 3.700. Bueno, aparte de reducir la deuda, entonces, de 17.055 a 3.775, ¿Qué más se logró, digamos, con esta? Bueno, ahí hay que aclarar que esa deuda ya no va a generar ningún tipo de interés, o sea, se va a pagar sin ningún interés ya en los 30 años de plazo que se ha dado. 30 años. 30 años, de los cuales los 10 primeros, así como está en el informe, se constituyen un periodo de gracia. Sí, ese monto va a quedar afectado por el factor de ajuste que busca mantener el valor del dólar en el tiempo, lo cual es una cosa que está contemplada incluso en el anexo C del tratado. O sea, 3.000 y pico y se va a pagar 30 años sin intereses. Así es. Bueno, así es. ¿Y el otro acuerdo que me había dicho en la radio? Para mí, una de las cosas más importantes, o sea, este tema de la deuda es una solución fundamentalmente para la entidad binacional Yacyretá. Para el Paraguay, el acuerdo más importante radica en la definición del monto que nunca se había definido, en lo que se refiere a compensación por territorio inundado. O sea, ahí se tiene de todo lo generado entre el 94 y el 2015, se tiene en torno a 940 millones de dólares a favor de Paraguay. Hay que también decir que en ese acuerdo firmado, ahí se llegó a definir definitivamente de que el 80% del monto total por territorio inundado es el Paraguay y el 20% es de Argentina. Sí. Por otro lado, lo que hablamos recién de la cesión de energía, se multiplicó por 1.2 el monto que estaba vigente hasta ahora, que eran los valores originales del tratado. Nunca se había modificado, salvo aquello relacionado con el ajuste por lo que da por el factor de ajuste, digamos, del anexo C, la tabla 2 del anexo C. Bueno, entonces, reducción de la deuda a 30 años, 10 años de gracia, 940 millones de dólares por territorio inundado que va a recibir el Paraguay. ¿Y qué es lo que era eso que me dijiste en la radio, que a partir de ahí 68 millones de dólares lógicamente, anuales? Lo que es compensación por territorio inundado, a partir de este año, sí, se va a pagar mensualmente, inclusive, si es que se aprueba la nota reversal, ¿verdad? Porque eso ya es una cosa constante, no es solamente por los años que han pasado, sino que... que siempre va a ser eso.
toda la ¿Y vida. 68 millones En torno de a dólares? 68 millones de dólares, que puede variar en el transcurso del tiempo fundamentalmente por el factor de ajuste, ¿verdad? Entiendo. Bueno, a ver, tengo entendido, Hugo, ustedes ya tomaron, el Frente Guasú, digo, cuando es ustedes, ya tomaron posición en relación a no aprobar este acuerdo, ¿verdad? Así es. Bueno, en primer lugar tengo que decir que pues, Mercedes va a desarrollar la parte más técnica, obviamente, ¿verdad? Y yo voy a desarrollar una cuestión que yo entiendo que no está en el ámbito del ingeniero Recalde, su carácter de un alto funcionario de Yacyretá. Me estoy refiriendo a que, en primer lugar, esta es una decisión política. Y cuando hablo de una decisión política, estoy hablando de una política de Estado. Y cuando hablo de una política de Estado, obviamente, un Estado se basa en cuanto a su legitimidad en la soberanía popular y en este caso principalmente la soberanía hidroeléctrica. Esa es la fundamentación de la legitimidad del Estado. En segundo lugar, ¿qué queremos nosotros cuando yo hablo de decisión política? ¿Qué queremos nosotros no solamente con Yacyretá, también con Itaipu? Lo que acá negociamos, y acá en eso vamos a estar totalmente de acuerdo, es un precedente importante de lo que vamos a negociar en el 2023. Desde el punto de vista del Estado paraguayo que representa esa soberanía popular, ¿qué queremos nosotros? Y esa es una decisión política, que se toma en los niveles políticos. Me refiero al Poder Ejecutivo, me refiero al Poder Legislativo, a las fuerzas políticas y sociales que integran una nación. Entonces, fíjense la importancia de este tema. El Paraguay necesita financiar su desarrollo, financiar su crecimiento y financiar su desarrollo. Una de las fuentes más genuinas que tiene el Paraguay en cuanto a sus riquezas, evidentemente ese financiamiento surge de las hidroeléctricas, de Yacyretá y surge de Itaipu. Fíjense lo importante que es, porque si este país quiere financiar obras públicas, si este país quiere financiar la lucha contra la pobreza, ¿cuánto realmente estimamos nosotros que puede recaudar el Estado a partir de una decisión política de cómo negociar Yacyretá y cómo negociar Itaipu? Ese es el valor de esta negociación. Obviamente, ingeniero Recalde, cuando yo hablo de que el gobierno cajoneó, ¿por cuánto tiempo? Por 9 meses. Sí. Cajoneó este tema. Yo le escuché a usted en estos días hablar de una crisis financiera de la entidad. Y yo digo, pero ¿cómo una crisis financiera si el gobierno cajoneó este tema por 9 meses? Es difícil de entender ese tipo de cosas. Pero hay una cosa más grave, de la que usted no es responsable, pero sí la instancia política de decisión, o sea, el gobierno. Y Mina decía al principio, ¿se debatió lo suficiente esto para tener una legitimidad de un apoyo realmente de los sectores representativos de la sociedad? No se debatió suficientemente. No basta con ir solamente al Congreso, esa es una parte importante del tema, ¿verdad? Esto hubiera sido una campaña nacional. Y voy a citar nomás algunos temas para ir a lo que Mercedes va a desarrollar después de los títulos del por qué no estamos de acuerdo y por qué estos puntos no se corresponden con lo que acabo de decir. En primer lugar, el tema de la venta de energía a terceros a precio de mercado, no solamente a otros países, incluso a la República Argentina. Fíjese, y para que la teleaudiencia tenga conocimiento de esto, acá se dijo en el informe de Jenny, nosotros consumimos el 6% de la energía. El 94% lo consume la Argentina y obviamente ellos sí necesitan de energía. Una buena parte de su producción es todavía, ¿cómo le llaman? Fósiles, que lo llaman técnicamente hablando, ¿verdad? Entonces, resulta que ese es un punto inexplicado en el proyecto. Por eso yo creo que puede haber avances en el tema, pero es una negociación conservadora. No es una negociación revolucionaria, pues revolucionaria en el sentido de luchar por los intereses nacionales, no estoy hablando de otra cosa, ¿verdad? Entonces, ese es un primer punto que vamos a desarrollar acá en la medida en que
el tiempo nos permita. Por eso yo les pido que sí, también sean voy a los títulos. específicos, claro. Voy a los títulos. Así, acabo de decir una cosa Sí. específica, ¿verdad? Por otro lado, el tema de la deuda. El tema de la deuda, se habla en términos de 4.000 millones aproximadamente, de los cuales, como dijo el ingeniero, es la entidad. Bueno, pues la entidad en el fondo es Argentina y es Paraguay. Esa es la realidad de la conformación. Pero no sale de lo claro, de por supuesto, la plata del Estado paraguayo. Pero justamente de cómo negociar eso es lo que finalmente va a determinar el crecimiento, no el beneficio del Paraguay. Entonces, y ahí hay dos criterios que vamos a desarrollar también en la medida del tema. Realmente el atraso de Yacyretá es responsabilidad de la parte paraguaya o de la parte argentina. De la parte argentina. Primera cuestión. Sí. Segunda cuestión. Resulta que Argentina usa, como dije, el 94% de la energía y resulta que nosotros vamos a compartir la deuda. Eso sí merece una explicación desde el punto de vista lo más racionalmente posible, porque es muy difícil entender ese nivel de negociación. En tercer lugar, ¿qué es Añacua? Ustedes ya estarán cansados de ese debate porque se planteó varias veces. ¿Es un vertedero o es una nueva represa? Todo lo que se puede leer en el tratado... Es la maquinación de eso. Claro, bueno. Pero se habla de un vertedero y resulta que si se va a hacer la maquinización, ¿verdad? Sí. Entonces estamos hablando de un nuevo tratado. Estamos hablando de un nuevo tratado. Y hay una gran diferencia entre el vertedero y un nuevo tratado. En cuarto lugar, el ferrocarril central, ¿verdad? Que realmente tampoco se contempla en este tema. Estoy tratando de ser lo más sencillo posible para que la gente también entienda este tema. Esos son los puntos y los fundamentos y respaldados en el argumento político de una política de Estado que hacen que nosotros tomemos esta posición. A ver, Paul, y después sigamos uno y uno. Después ya cada uno pide la palabra, ¿sí? No hace falta que sean tan ordenados. Primero, el tema de política de Estado que estaba diciendo Hugo sobre la deuda y para negociar Itaipú. No tiene nada que ver Yacyretá con Itaipú. Itaipú se va a negociar una negociación sobre la deuda cero de Itaipú en el año 2023. En el caso de Yacyretá hay una deuda de 17.000 millones de dólares más los intereses que hace que la empresa Yacyretá esté hoy en quiebra porque tiene que pagar de intereses más o menos 1.000 millones de dólares por año y lo que factura es más o menos del orden de los 850, 900 millones de dólares al año. Es decir, si no se le busca un arreglo financiero a Yacyretá, nunca se va a poder negociar lo de Itaipú en Yacyretá. Ese es el primer punto que es importante. Por eso hablé de precedente. Si me permitir, Hugo. No, una acotación no era. Sí. Entonces, es totalmente diferente Yacyretá con Itaipú. ¿Qué es lo que se busca con este acuerdo? Que sea una empresa rentable, pagable, ¿por quién? Por Yacyretá. Y eso estaba muy claro cuando se firmó el tratado, que el Paraguay no se iba a endeudar, ni un dólar no se iba a endeudar. Y eso hay que mantener, porque lógicamente todo lo que se endeude Paraguay va al pasivo de la deuda del Paraguay. Claro. Sin embargo, esta deuda de Yacyretá es cero para Paraguay. De las arcas del Estado no va a salir ni un peso. Ni un peso. Esto se baja hasta este monto de 4.000 millones, para hablar, para como dice Ángel, a 2015, diciembre del 2015. Y entonces esta deuda de 4.000 millones ya no va a tener más intereses. Y ahí en la negociación, lógicamente, ¿qué busca este acuerdo? Busca generar mano de obra, trabajo para todos los paraguayos. Porque con esto que se acuerda, durante 10 años no tiene que pagar Yacyretá al Tesoro argentino estos 4.000 millones de dólares,
recién desde el año 11 al año 30, y todo lo que vaya recaudando y el excedente que vaya sacando año a año se va a ir usando para hacer Añacuá, 3 turbinas, los proyectos Itatí, Itacorá, y generando miles de fuentes de trabajo para los paraguayos. Y generando más energía también. Generando más o menos un 8-9% con Añacuá, con las 3 turbinas, los 270 megas, y con las 3 turbinas un 15% más, que si sumás, estamos casi 30% de este Yacyretá de más. Algunas de las cosas que decían, de que, ¿para qué si nos sobra en este momento energía? Nos sobra ahora, pero dentro de 12 años ya nos va a faltar. Entonces, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer Itatí, Itacorá? Que eso nos va a permitir colocar 10 nuevas turbinas en la represa y generar casi un 50% más de lo que genera Yacyretá. Es decir, de 3.200 va a generar 1.600 megawatts de más en Yacyretá. Eso necesita un plazo de 7, 8 años, 10 años en construir. Justo vamos a ir llegando a la época en que el Paraguay va a usar el 100% de la energía que le corresponde en Yacyretá, Itaipú, Acaraí, en ese momento. Entonces, es fundamental que todas estas cosas son cosas positivas para el Paraguay que se haga. Que no quiere decir que dentro de 5, dentro de 10 años, otro gobierno quiera seguir negociando más ventajas todavía para Yacyretá. Y nadie le va a prohibir, así como negociaron en febrero, en Posadas del 2009, la gente del Frente del 2011, perdón, 2011. Negociaron aceptar la deuda de los 6.000 millones que estaba en ese momento y hacer el pago, una operación Finelli, donde se le iba a endeudar el 50% de esa deuda por la República del Paraguay, porque el Paraguay iba a sacar un crédito y iba a tener que pagar intereses el Paraguay por esos 3.000 millones, y esos 3.000 millones iba a ir a la deuda del Estado paraguayo, cuando en esa época estaba más o menos en 1.500, 1.700 millones de dólares. Se iba a duplicar la deuda que tenía el Paraguay en conjunto con esa operación. Entonces, yo personalmente considero que esto le favorece enormemente al Paraguay. Además de esos 20% de más de cesión de energía, además de estas otras cosas que estuvo explicando muy bien Ángel, que, por ejemplo, el terreno inundado se llega al 80-20. Escuché que algunos técnicos decían que la cota, vamos a decir, de embalse de Yacyretá es 83, pero sube, se trabaja 83-40, 83-50 centímetros de trabajo. Entonces, más entra en territorio paraguayo, y llegaron a hablar hasta 13% de más en territorio paraguayo. Se hicieron toda esa costanera de Encarnación, Carmen del Paraná, Guapeú, Posada, son represas, al final la costanera está arriba, pues son represas que está en cota 84,5, es decir, que el agua sube y no entra ni un centímetro en territorio paraguayo, es decir, que ese 80-20 calculado es 80-20 y puede trabajar en 83-40 o 83-50, y el territorio sigue siendo 80-20, sigue siendo. Mercedes. Bueno, yo Y creo después ya es todo contra todo. Sí, me parece muy bien. Creo que en primer lugar, nuestros negociadores nunca tendrían que hablar de una deuda basada en intereses cuando hablamos de aportes argentinos, porque lo que realmente hizo Argentina y que es lo que está en el tratado son aportes para la construcción de Yacyretá, y lo hizo porque no era una prioridad para Paraguay la energía, y Paraguay ya puso algo muy importante, que es el 80% del territorio inundado, ¿verdad? Por eso no podemos hablar, creo que ningún paraguayo puede hablar de que conseguimos una quita de intereses que no existen, ¿verdad? ¿Cómo se generaron esos intereses? A través de un decreto de Videla, ¿verdad? Seguramente el mayor genocida de América del Sur, donde él convierte lo que son aportes argentinos en préstamos. Voy a ir a la teoría del absurdo, ¿verdad? Es como que Paraguay diga, bueno, ahora sacamos un decreto por el cual recuperamos Formosa y modificamos el tratado de límites con Argentina de la guerra de la Triple Alianza. Es absurdo, o sea, nunca Paraguay pudo haber aceptado que los aportes argentinos sean préstamos y que por lo tanto generen intereses. Entonces, bajar la deuda de 16.000 millones a 4.000 millones realmente no es ningún mérito, o sea, nunca tenía que haber sido distinta que
solamente el capital, y ahí hay toda una cuestión también si es que los aportes tienen o no que ser devueltos, ¿verdad? Y además tenemos lo que establece el anexo C del Tratado de Itaipú, que de Yacyretá, que a los 40 años se tiene que revisar el tratado, y especialmente se refiere al anexo C, de acuerdo al grado de amortización de las deudas y de la potencia que cada parte llevó. ¿Qué significa eso en términos así muy sencillos, muy simples, ¿verdad? Que así como en Itaipú a los 50 años la deuda tiene que ser cero, en Yacyretá la deuda tenía que haber sido cero a los 40 años. Y si no sucedió eso fue porque no se generó la suficiente cantidad de energía para que con la energía se pague esa deuda, ¿verdad? ¿Y eso por qué sucedió? Por entera responsabilidad argentina, eso creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? Hubieron atrasos porque quisieron inundar más territorio paraguayo, porque quisieron que una empresa que perdió la licitación sea la que construya Yacyretá, porque quisieron privatizar Yacyretá. En total 21 años de retraso por causa de Argentina. Entonces de ninguna forma Paraguay puede ser responsable, suponiendo que la deuda de 4.000 millones de capital que existe sea totalmente legítima, que para ello debería el órgano establecido por el Estado paraguayo, por nuestra Constitución, que es la Contraloría, debería auditar la deuda. Cada parte debería pagar de acuerdo a su responsabilidad, y acá hay una responsabilidad muy importante Argentina, y esa última parte de la revisión del tratado que habla de acuerdo a la potencia contratada ya nos está indicando que cada país, si hay una deuda legítima, debería pagar en proporción a la energía que llevó, ¿verdad? Y un segundo punto también que me gustaría profundizar un poco, Mina, y después seguramente continuamos, es el tema de la generación de empleo, las obras, etcétera, ¿verdad? Yo creo que nosotros no podemos negociar una nueva hidroeléctrica como puede ser Itatita, Corá, Corpus, etcétera, con los mismos términos de un tratado firmado en época de dictadura militar en Paraguay, ¿verdad? Tendría que ser ya un tratado enteramente binacional, donde se garanticen los derechos paraguayos y donde eso sea mucho más claro de lo que es en el tratado de Yacyretá, que de hecho ya habla del derecho de preferencia de Argentina, el precio justo. Ni así se cumple eso. Imagínense si vamos a continuar con ese esquema en vez de hacer ya un tratado mucho mejor. Y la prioridad para Paraguay, es cierto, vamos a necesitar energía en más de 10 años, pero yo creo que en este momento la prioridad para Paraguay es la reconstrucción del ferrocarril Carlos Antonio López. Es una obra que está en el tratado y Yacyretá hizo un daño a Paraguay al inundar ese ferrocarril, que en este momento para un país mediterráneo significa realmente algo realmente gravísimo y que va a generar muchísimo empleo. ¿Por qué no priorizamos nosotros las obras que son realmente las más importantes para nosotros, como el ferrocarril? Tengo que ir a la pausa y me quedan algunas. Yo soy a favor estuve a favor en la época de Nicanor, cuando justamente también vos, ingeniero, estaba en esa época en Yacyretá. Estoy a favor de que más vale una mala negociación que la cosa continúe así. O sea, es así como cuando vos tenés una empresa, si alguna vez manejaste un almacén, aunque sea, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que es así. Lastimosamente hay gente que no lo hizo, entonces no tenés la experiencia. Soy una mini empresaria, ¿verdad? Pero si de repente yo tengo un socio, como le decía Miguel López Berito, un socio, juntos hicimos la radio, yo pongo la voz, la experiencia periodística, etcétera, y él iba a poner que sería el territorio, soy yo el territorio, ¿verdad? Y él iba a poner la parte financiera en el negocio, que es de los dos, digamos, ¿verdad? Y cierto que después encima él tuvo problemas financieros, no puso cuando tenía que poner, etcétera, etcétera, y esa deuda que si la radio teníamos que invertir 4.000 millones, obviamente trepó a 17.000 millones, ahí sí yo le puedo decir, mira, Miguel López Berito, yo no voy a pagar más de 4.000 en nuestra deuda, mitad y mitad es 4.000, ¿verdad? Pero lo que yo no puedo es agarrar y desconocer ni un tipo de deuda, porque, no sé cómo te explico, podés echarle la culpa a ellos, y yo creo que sí, ellos son esencialmente responsables de que la deuda haya trepado. Entonces, que nos baje el interés, y aparte de bajar el interés, otra vez nos bajó el capital, digamos, ¿verdad? Porque era mayor la deuda que 3.000 y pico, ¿verdad? Que se fue pagando a partir que se generó energía. Digamos, de los 6.000. De los 6.000 bajó a 4.000 porque se fue generando. Entonces,
Yo entiendo, por ejemplo, que no nos cobren ni 1% de interés, ¿verdad? Porque fue esencialmente responsabilidad. Pero a lo que yo no entiendo es por qué no se reconoce la deuda, el capital que sí se puso y se construyó la represa, ¿verdad? Porque por los atrasos en la construcción no se generó energía y por eso no se pagó la deuda. No importa, pero entonces sí entiendo que eso que te digo, que todo aquello que haya generado, los intereses que haya generado, obviamente... pero no tenía que cobrarnos nunca intereses, Mina, de acuerdo. Pero Mina, si me permitís, Mina, yo le quiero aclarar. No se cobra, pues. Le quiero aclarar algo un poco y cuando hay un problema de legitimidad. Y cuando los beberitos y ustedes estaban en el gobierno, ¿verdad? También se planteaba otra salida, que era la operación Finelli famosa, ¿verdad? Donde Tito Saguier estaba de acuerdo, el propio Miguel López Berito me lo dijo al aire hace una semana cuando le pregunté, ¿verdad? Porque decía esto Tomás, en una grabación que se le hizo, Tomás decía a sindicalistas paraguayos. Entonces sé que me plantean, de un deudor absolutamente benevolente, porque hasta ahora nosotros nunca le pusimos un revólver en la cabeza al Paraguay para que nos pague, ¿verdad? La deuda, y no lo vamos a hacer, decía Tomás, ¿verdad? Resulta que quieren pasar a un deudor privado, y esa es la parte que yo no entiendo. Pasar a un deudor privado sí que me parece una atrocidad. No, pero esa es una estrategia de ellos. ¿De quién? Mira, no, vamos a ir por partes. No, pero me dijo Miguel a mí. No, discutirlo con Miguel, claro, pero no con nosotros. Bueno, pero era del gobierno de ustedes. Está bien, pero no. ¿O acaso en el gobierno colorado? Nosotros no somos como el gobierno colorado. Claro. ¿Vos crees que nosotros estábamos todos de acuerdo con lo que se resolvía? No. No, o sea, no estaban de acuerdo con eso. Claro que no. Yo te voy a citar después las diferencias que hay entre este acuerdo y los puntos de, creo que el ingeniero se refirió al acuerdo de Posada del 2011. Sí, que este tema de... Pero a mí me gustaría nomás decir... que no tenemos tanto. Bueno, no, sobre el tema, se termina la última turbina y comienza a generar energía. La cota sube a cota 76 y el Paraguay produce 12.600 gigas al año en vez de 20.000 gigas al año. ¿Culpa de quién? De Argentina, por los retrasos en la construcción de la obra. Todo Posada, ellos hicieron totalmente la costanera de Posadas, que era la represa del lado de Posada, y los encarnacenos miraban y decían, mira qué linda es la costanera, mira que está terminado, nosotros tardamos 10 años. En mi gestión de director se hicieron las licitaciones, todas las adjudicaciones de todas las obras de Encarnación, de Carmen del Paraná, de Aguapeú, para terminar Yacyretá. Ese es el problema, ingeniero. Ese es el problema. ¿Por qué no tratamos de...? Lo que pasa es que ellos se les permite hablar y no te permiten que le contesten. No, pero entonces recién cuando... Sí, pero cuando se terminó de hacer la ciudad de Encarnación, de Carmen, el Aguapeú y todas las defensas, subió la cota 83 y se comenzó a producir 20.000. ¿Cuánto se...? ¿Por qué no cuenta que Argentina dejó de dar los aportes cuando quiso privatizar Yacyretá? Que fue el último atraso. Eso es 95. Mercedes no tiene nada que ver con esto. Menem prometió en el 97 terminar, firmó un acuerdo que iba a terminar en el 97. Una gran mierda hizo la Argentina. Entonces no está en discusión. Pero lo que pasa es que podemos responsabilizarle a Paraguay. Te doy la palabra y no hablar. Bueno, no, pero es que no dejan. Hablar nomás. Bueno, acá lo que tenemos que pensar como paraguayos, yo lastimosamente, y lo dije, me da una oportunidad, una cuestión tan importante para el país, donde el abordaje realmente tendría que ser el análisis técnico de la cuestión, se toma exclusivamente como una cuestión política y se actúa en consecuencia. Acá hubo un partido de oposición que 5 días después que se firmó el acuerdo Cartes-Macri, ya rechazó y todavía no se había publicado cuál era el contenido. O sea, ese tipo de cosas. Yo creo que tenemos que sentarnos, tenemos que analizar y tomar la decisión, la que corresponda, sin ningún tipo de presión ni nada por el estilo. Acá, y vos lo dijiste, Mina, ¿qué pasa si es que esto no se acepta? ¿Dónde quedamos? O sea, ¿quedamos mejor o quedamos peor a que si se acepta? Vamos a quedar en la misma... vamos a quedar en las mismas condiciones que estamos hoy, que estamos mal. Hoy, si es que esto entra en vigencia, en 20, 21 años vamos a tener un ingreso adicional que hoy no estamos teniendo de 2.440 millones de dólares. Ahí aparece financiamiento para el desarrollo del país.
Yo voy a tratar de rápidamente contestar unas cosas que se habló acá. No se debatió y bueno, nosotros en particular como Yacyretá no podemos salir a debatir, pero yo me he cansado de hacer presentaciones. Hoy me dijeron 63 presentaciones y hicimos ese tema. No, además, en todos los ámbitos. ¿Te acuerdas que se fueron vos y quién más que se fueron al Congreso? El canciller. Y no se fue a nadie. No, estuvo el senador Richard estuvo. Pero te quiero decir, todo el Congreso que tendría que irse, nadie se fue. No, ¿quién te dijo eso? No es cierto. El tema. Che, mira, pero no es cierto. Acá te van a decir que no es cierto. Estuvieron gente de todas las bancadas. 7 pero, senadores. Claro, porque son miembros de una comisión. Sí, no, ya sé, yo sé, pero yo no estoy criticando eso. Pero no estuvieron, no sé, todos los senadores. Y decime quién no estuvo, porque estuvo gente del oficialismo, estuvo gente de AñTT, estuvo gente de los liberales, estuvo el doctor Sayer. El doctor Sayer no estuvo. Perdón, el doctor Sayer no estuvo, estuvo Frente Guazú. Frente Guazú, sí. Frente Guazú estuvo. Entonces, bueno, un poco para redondear, lo que no debemos olvidarnos de que la comisión esta que designó el Paraguay para representarle dentro de lo que se va a llamar la reunión de las altas partes, tenía como objetivo fundamentalmente la revisión del anexo C del tratado. Eso es lo que se hizo. El resultado de eso está ahí contenido en la nota reversal. Lógicamente que para poder arreglar la casa, lo primero que se tenía que conseguir es que el monto de la deuda sea algo manejable. Y está bien, interés cero. Pero, Mercedes, yo te iba a decir acá, está diciendo no. Pero eso que vos estás diciendo, por primera vez alguien dijo, ¿sabe qué? Cuando negociamos en el 2006 este tema, que lo que la Argentina puso no es préstamo, sino que es un aporte. Pero uno ve todos los documentos que están, desde la aprobación de los primeros, primer dinero, y se admitió un interés. Y ahora decimos, está bien, y bueno, correcto, se retiran los intereses. Ahí entonces tenemos que devolver por lo menos la plata que pusieron los socios, porque en una sociedad donde somos socios igualitarios, uno pone mucha plata más que el otro, entonces tiene más acciones, por decir. Yo le hemos escuchado un ratito. No, pero lo que pasa es que se plantean muchas cosas que yo tengo la obligación de tratar de debatir. Es una discriminación, estamos... Vamos vamos a la pausa con los locos por el fútbol que viven el Mundial con la app de Tigo Sport. Con tu plan, ya sabes, o paquetigo de internet, disfruta de todos los partidos. Y con tu chip 4G LTE, vivilos con la mejor definición. Ingresa a www.tigosport.com.pi o descarga la app y disfruta de lo mejor del Mundial. Porque en Tigo, ya sabes, el centro somos. Bueno, atención, que si sos cliente fiel de Pharmacenter podés participar de la promo Hijos de sus Padres por todo el mes de junio, porque mayo y junio son los meses de papá y mamá, que eran 3 hospedajes en Pedazo de Cielo en Paraguarí, 5 gift cards con 500.000 guaraníes para cada uno y 5 kits deportivos para papá. La fecha del segundo y último sorteo es el 2 de julio, así que tenés tiempo, no te lo puedes perder, papá y mamá se lo merecen. Pausa y volvemos. Donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Los locos por el fútbol disfrutan en casa su pasión. Contrata tu plan de TV Full HD, más 10 megas de velocidad para el hogar por 199.000 guaraníes durante 5 meses. Llama al asterisco 611 o al 021-618-9900 y viví la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Porque en Tigo, el centro sos vos. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento.
Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer, construyendo juntos. Hablar de impacto es hoy un sinónimo de elegancia, estilo y variedad de diseños que marcan tendencia en amoblamientos residenciales y corporativos. Muebles fabricados con calidad internacional que se adaptan a cada uno de tus espacios con la garantía de una empresa orgullosamente paraguaya. Visítanos en el showroom de la fábrica de San Lorenzo o en nuestra tienda del Shopping del Sol. Impacto. Todo para tu hogar en un solo lugar. El dinero que quiero, al paso que quiero, tengo lo que quiero. No hay que esperar. El dinero que quiero, al paso que quiero, en el Banco Continental. Alcanzo mis sueños y voy por más. Así de simple, solicita el dinero que quieras al plazo que quieras. Llama al 419-3000 o visita la sucursal más cercana en todo el país. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, atención que en contimarket.com comprar te va a encantar. Por ejemplo, TV LED Smart 32 pulgadas, precio real 1.550.000. Comprando con tu tarjeta de crédito del Banco Continental pagas 1.150.000 guaraní, 400.000 menos. Además, podés financiar tu compra hasta 12 cuotas. Para solicitar tu tarjeta de crédito, si no la tenés todavía, envía la palabra tarjeta al 26684. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental. Bueno, cuando de construcción se trate, ya sabes que desde el cimiento hasta el techo, Mateco, la solución. Es un servicio personalizado, rápido, eficiente, buenos precios. Mateco es una empresa paraguaya con vasta experiencia que ayuda a convertir sueños en realidades. Encontrás todo lo que necesitas en un solo lugar, entonces así tenés centralizado toda tu obra y toda la administración de tu obra. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono anotá si estás construyendo. 021-501-700. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Bueno, a ver. Me decías que querías decir algo. Primera cuestión, una aclaración. No, por supuesto que yo sé perfectamente bien que el tratado se está y dispuso diferente. Yo no me refería a eso. Me refería a que si el Estado paraguayo o los gobiernos que representan los estados no tienen una estrategia desde el punto de vista de la soberanía hidroeléctrica, en la generación de recursos para financiar nuestro desarrollo, lo que hagamos nosotros en Yacyretá, y si negociamos mal, ese va a ser un precedente que se va a terminar repercutiendo en la negociación de tipo. Eso es lo que decía, y va a ser así, porque yo creo que, y esa no es una responsabilidad solamente de este gobierno, nosotros no tenemos realmente una estrategia desde el punto de vista de la soberanía hidroeléctrica, más allá que muchos lo tenemos formulado, y tampoco tenemos una estrategia de desarrollo nacional. Entonces improvisamos muchas veces, jugamos sobre la coyuntura. Eso es una política de Estado. Algún día hubo, espero, bueno, entonces me alegro, que algún día, espero que todas las fuerzas políticas nos sentemos alrededor de una mesa para ver diferentes temas, porque ocurren estas cosas por falta de eso. Pero en relación a eso es lo que yo decía, déjame terminar que se hizo poco debate, claro, en el sentido que más allá del esfuerzo que pudo haber hecho el ingeniero Recalde, esta es una política del gobierno, ingeniero, y usted no tiene nada que ver con eso, porque esa es una instancia de decisión política. Pero también tendría que haber existido interés de los partidos en enterarse de lo que hicimos. Frente a Guasuni una sola vez nos llamó diciendo, bueno, vengan a explicar qué ingeniero, nosotros nos reunimos, usted se olvidó, nosotros nos reunimos con usted. Creo que después ya nos reunimos con él. No fue un debate como son estos otros de famosos, pero déjeme desarrollar el tema. Ese es el problema fundamental, por eso hacía mención al tema de Itaipú. Pero fíjense, por ejemplo, que en el tema del cálculo de la deuda o la supuesta deuda que estamos hablando ahora,
se hace nuevamente con base a la nota reversal de 1992 y ustedes saben que fue rechazado eso ya por el Poder Legislativo. Ahí casi igual. Pero ahí uno... Yo, así como ustedes, ustedes respondan después, no hay ningún problema. Claro, también podemos hacer ping-pong. Yo no tengo problema en hacer... ¿Qué dijo la nota reversal 92? Espera, yo no tengo problema en hacer el ping-pong. Los cálculos son muy similares a lo que se rechazó en el 92 en el Congreso. A eso me estaba refiriendo. Pero ¿a dónde le quiero llegar? Y ustedes nos respondieron a un punto central de esta cuestión, que también, por supuesto, es una decisión política, ¿verdad? Yo me referí de entrada, porque para la gente que está viendo y escuchando, hay temas muy sensibles, ¿verdad? Muy sensibles, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con Mina cuando dice, como dije, más vale una negociación mala, una cosa así. Ese es un problema moral de este país. Ateco ya jugar el partido de mundial de allá, apenas ya empatar, ya presentamos una victoria. Ese es un problema de la construcción moral afectada y degradada por este país por muchos años, por varias razones, por gobiernos entreguistas. Nuestra soberanía ha sido entregada muchas veces, o en la mayoría de las veces. Ahí te llego a contestar yo. Entonces acá estoy haciendo el argumento, o la dictadura recuperó y defendió nuestra soberanía. No, nada que ver. ¿Por qué digo esto? El tema de la venta de energía a terceros países y a precio de mercado. Y voy a ir al número que ustedes me van a corregir, pues yo no estoy en el tema, ¿verdad? Yo de lo que leo, investigo, voy trabajando esta cuestión. Este es un tema central en el gobierno Lugo. Se intentó vender, por ejemplo, la energía, parte de la energía ya se está al Uruguay. ¿Quién impidió? La Argentina. El gobierno de la Argentina. Ese es un tema que no está claro y van a volver a hacer, porque tiene más peso político que nosotros en las negociaciones. Y cuando, ya termino. Para aclarar nomás de que era la energía de Acaraí. Pero Acaraí, sí, tiene razón, ingeniero. Acaraí, efectivamente. Pero estamos hablando de que tenía que pasar por la Argentina, efectivamente eso no se concretó, pero incluso que se hizo una prueba exitosa, no logramos eso. ¿Por qué digo eso? La pregunta es, ¿cuánto cuesta realmente en el mercado hoy? ¿Cuánto cuesta a precio, si vamos a hablar a precio de mercado en la región? Se habla de que por lo menos estamos en torno a $100 megawatt. Puede ser equivocado, más o menos. Sí, bueno, más o menos, no importa. Le va a contestar. Sí, claro, por supuesto. Te quiero decir no, déjeme, yo estoy colocando para que justamente ustedes... Bueno, pero ya que te conteste, da uno. Pero todavía no desarrollé este tema. Porque es... ¿Cuánto ingeniero? Espere, voy a terminar la pregunta. No, yo le escuché a ellos largamente. No, correcto. Los minutos, pues son 22.54. ¿Cuánto tiene de disponibilidad el Paraguay justamente para negociar venta a terceros sobre un precio referencial que puede ser más o menos de venta al mercado? Esa es mi pregunta. Bueno, hay tratados ¿Y cuánto podemos ganar? En las dos binacionales tenemos un tratado. En el caso de Itaipú inclusive es mucho más rígido, donde dice los dos países tienen el derecho de adquirir hasta la mitad de la potencia instalada en el caso de Itaipú, y en caso de no hacerlo, el otro país está obligado, el Brasil está obligado, estuvo obligado siempre de contratar el resto. Sin embargo, en Yacyretá se habla de que los dos países tienen, digamos, el derecho de adquirir hasta el 50%, pero el otro socio tiene derecho preferente de adquirir la energía, tiene derecho preferente o preferencial de adquirir aquello que uno no consuma. O sea, en ningún momento se ha dado a decir, señores, yo no quiero adquirir y venda a terceros. Eso se puede dar en el caso de ahora, yo lo que acá nos estamos yendo un poco nomás por otro lado. Por lo menos aquí lo que tendríamos que aclarar, y eso es la opinión pública, la gente que nos ve tiene el derecho de saber mañana qué es lo que se va a tratar. Nosotros estamos yendo por otro lado. Acá lo que mañana se va a tratar en el Senado va a ser lo relacionado con la nota reversal
En 2 que puntos. revisa el anexo C del tratado. Aquello relacionado con la libre financiera. disponibilidad de la energía, con la libre disponibilidad de energía, no está en el anexo C, está en el tratado. Entonces, Hay que revisar el tratado. vamos a negociar también eso, pero ¿por qué se quiere dejar de lado todo este trabajo que se hizo? Realmente poner en condiciones a la entidad para que se proyecte para tener alguna vez dedo a cero. ¿Por qué se le quiere seguir dejando en el barro así como está hoy? Esa es la parte que yo no entiendo. Una aclaración también quería darle sobre el precio de la energía a Hugo. El precio es generación más transporte, más distribución. Por supuesto. Por eso cuando el precio en Buenos Aires, sí, claro. dentro de Camesa, entran de Lo mío gas que haga un flete y de de todos los no es costos, cierto. Sí, entra claro. 100. Ese 100 no es el precio de Yacyretá. Por supuesto. Más, yo no dije nunca precio de Yacyretá, ingeniero. No. Hablé de precio referencial del mercado en la región. No, el mercado es en Buenos Aires. La disponibilidad, está bien. Claro, pero vamos a ir a algo muy sencillo, Mina. Paraguay ya estuvo vendiendo energía de Acaraí a $150 por megawatt hora. O sea, no estamos hablando... Horas punta, Mercedes, vos sos y 110 fuera de punta. O sea, estamos... Y fuera de punta 110. Ahora 110 $110 por megawatt. Por eso hago la aclaración. No son fotografías. El precio de referencia, entonces que dije estaba correcto. Sí. No, son transportes. Hay un precio de Claro, lo contrario, ingeniero. Bueno, pero no se puede comparar naranja con papa. Mercedes quería decir una cosa. Una cosita nomás quiero decir, Mina, ahora. Yo no creo que nosotros podamos de ninguna forma mejorar lo que ya tenemos hoy en el Tratado de Yacyretá con el acuerdo que se quiere aprobar mañana. De ninguna forma, porque si nosotros nos basamos en el tratado y lo que está vigente, hoy ya no tenemos intereses. Hoy la deuda tiene que ser cero a partir del 2014. ¿Verdad? Hoy podemos vender a terceros países y Argentina tiene el derecho preferente y hoy tenemos el derecho también al justo precio, a la alternancia en las direcciones principales. Entonces, me parece que este proyecto de nota reversal, el acuerdo Cartes-Macri, realmente es un retroceso respecto a lo que firmó Yo Stroessner. lo que no entiendo por qué 5 años después que vos dejaste de ser, o no sé cuántos años, de que dejaste viceministra, de repente te des cuenta de todo esto. Esto estaba vigente en el momento que vos estabas en el viceministerio. En el viceministerio nosotros peleábamos para conseguir peleaba, justamente el cumplimiento te voy a decir un trabajo. Pero hay un hecho muy, hay un hecho especial, Mina. Hay un hecho especial que es el cumplimiento de los 40 años de la firma del tratado, su ratificación. Pero eso no dice que tiene que ser deuda cero. Es la revisión del anexo, pero es una Revisar no obligación. es deuda cero. Revisar es revisar, que es lo que una revisión del anexo. por eso ¿cuánto no me dejan cuesta? hablar. No, pero quiero vos redondear la decís, idea. pero vos decís algo que Miren, es falso, pues vos decís no es que falso. en el 2014 ¿Por qué se tenía que usted hacer dice que deuda en el cero? 2023 la deuda de Itaipú tiene que ser cero? Y porque ahí es el mismo término. ahí dice, Es el mismo término. No, y en el 97 Por favor. se puso de En el acuerdo. 97. No vamos a discutir 97 lo que es el se texto de negoció. los tratados porque en ingeniero, ese nosotros no inciso es el mismo imponemos como término. línea de negociación. Esa es la diferencia. No, de ninguna forma. Es la Lo estrategia que de está equivocado es negociación. que nosotros reconozcamos pero un permítame, yo voy a decreto de explicar Videla como si fuera una modificación del tratado y aceptemos a través de eso Entonces, ustedes intereses. iban a cometer malversación cuando en el año 2011, 3 años antes que la deuda sea cero, hayan aceptado pagar la deuda con la ingeniería financiera. Bueno, ese fue un acuerdo que sería bueno que le pregunten a López Perito. Bueno, Yo no voy a opinar. Pero yo no voy a opinar sobre algo donde no participé. Pero de todas formas, no para usted, para el gobierno de Lugo. Bueno, pero en el 2011 existía la deuda. En el 2014 la deuda era cero. El discurso de Lugo de esa noche, vos no tenés, Mina, ese discurso pasado. De todas formas, ese acuerdo, hasta ese acuerdo, con todos los efectos que tiene y las críticas internas que hicimos al acuerdo, es mucho mejor que el que ustedes te voy a quieren que dar se otro apruebe dato, mañana. Mercedes, y vos tenés que tener eso, pues el trabajo tuyo, de tu padre, donde en octubre del 2009, la Comisión Especial de esta ente binacional, con la participación del Viceministerio de Minas y Energía, hicieron un trabajo donde se ve de que la deuda de Yacyretá con el Tesoro argentino es de $7.300 millones, de acuerdo a ese trabajo. ¿Te acuerdas de ese trabajo? Yo ¿Sí creo o no? que, de hecho,
La deuda ¿Existía o no tenía que existía la haberse deuda? ido reduciendo a lo largo de la amortización de la misma. Y no es lo se lógico. redujo, ¿verdad? no se Y en el redujo porque no 2014 hubo tenía que ser condición. cero. Ah, Así de tenía sencillo. que ser cero. Y si no es cero, hay que ver quién es el ¿Cuánto- responsable. cuánto Porque se si habla? el ¿Cuánto cuesta 96% de la construir? energía lleva. Hugo, Sí. importante que Sí. yo le pregunto. Sí. ¿Cuánto cuesta hoy construir esa represa, las turbinas, ¿Qué? Por supuesto Encarnación, que tiene un Carmen? costo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 10.000. No, yo estoy de 15.000 acuerdo con que millones de eso tiene dólares. un Y costo. estamos hablando de que pagando Bueno. 3.800 se Yo le termina esa permite deuda. decirle dos palabritas. No, después de la pausa. Pero porque bueno, voy a me- continuar Pero hablando dos después de la palabritas, pausa. Dale, dos dos palabritas, palabritas. Hugo. Que yo sé usted no me va a poder responder porque esto cae en el campo político. Sí, una cosa son las cosas, o sea, las cosas están en los acuerdos, en los tratados, etcétera. Pero otra cosa es la estrategia política de negociación, incluso de las cosas que no están. Y eso es lo que este gobierno tiene la audacia para plantear eso. Esa Bueno, es mi opinión, hay, claro. hay una cuestión que... No sé de qué habla. El A tema ver. de la deuda cero, por ejemplo, ingeniero. ¿Y qué? No puede ser. Y Claro, mismo ustedes dicen también que lo de en Añacuá. Itaipú está, acá no está lo de Añacuá, por ejemplo. ¿Cómo Sí, se ¿verdad? puede entregar un arma de negociación como Ustedes están Añacuá entregando Añacuá. en vez de Pero priorizar el ¿cuál es la ferrocarril, que es una ¿qué obra que es lo sí se está en el entrega de tratado? Añacuá? Eso es lo que yo no entiendo. Bueno, yo le voy a decir en términos muy sencillos. El ferrocarril está en el tratado. No, no, Y espera. no se está respondiendo. Añacuá o ferrocarril. Añacuá Estamos en no la está, deuda, estamos la en la maquinización deuda, de aquí en el Añacuá no está en el tratado tratado. Está en el anexo Vamos a B. Y yo te priorizar puedo una demostrar obra. que está en el anexo Bueno, B. Lo que pasa es que no se le Lo puede que explicar está a es ustedes. una presa, pero no la maquinización. Está en el Entonces, anexo B. Hay que supongamos leerlo. que sea un tema de A ver, debate entre que quedamos está o en no que está. ya No, el- lo que dos pasa es que palabras. vamos a terminar. Ya, si Y yo después dije me una da la palabra. pausa. Pues yo también quiero decir la palabra porque no sé cómo le Yo también no puedo decir dos palabras así Pero como vamos a senador. entregar un arma de negociación de una Todas las negociada palabras. argentina. Mira, yo necesito decir dos palabras también como Después de la senador. pausa. También le escuchamos. Bueno, dale, Después de la tenemos la pausa. palabra. Bueno, acá el tema es el siguiente, a ver ya, ustedes son los que negocian, los que votan, los que no votan, y después estamos los ciudadanos acá, que no votamos ni decidimos tres carajos, ¿verdad? Pero pensamos también, obviamente, y tenemos derecho a expresarnos. Yo nomás creo, ¿a qué me refería yo, Hugo, cuando te decía, prefiero una mala negociación a que puede que no sea totalmente perfecta o como uno idealizaba esta negociación. Claro, por supuesto. Exactamente. Pero una negociación no es la idealidad lo que se Claro, logra. totalmente. Porque el otro te presiona, vos también, y conseguís, conseguís política. una negociación que, a mi parecer, obviamente, entre quedarnos con los 17.000 y pico de deuda, que hasta ahora es así, con los intereses, Contablemente y negociar esa 17.000 en 3.775, a mí me parece bien, o sea, de 17.000 a... me parece sensacional, espera. Y digo yo, ¿por qué digo esto? Porque pasaron diferentes gobiernos y nadie me planteó algo mejor que esto. Si vos me decís, no, nosotros éramos gobierno, cuando yo era gobierno, Mina y sus partidos, ¿verdad? Era gobierno, nosotros habíamos conseguido que se baje a 1.000, ¿verdad? Entonces, qué flojo que son ustedes, 3.000, ¿por qué no era negociar? Bueno, Eso te iba a responder espera, después. me vas a responder Claro que después. te voy a Entonces, bajar de 17.000 a 3.775 cuando estuvieron en el gobierno diferentes administraciones, ¿verdad? Entonces a mí, de todo lo que hasta ahora fue posible, me gusta. Yo quiero bajar 40 kilos, pero si bajara 10 o 15, les puedo asegurar que debía estar mejor que ahora. Entonces, sí, lógico, lo ideal es que bajen una semana 50 kilos. Eso es imposible, ¿verdad? Bueno, por lo menos hasta ahora no pude hacerlo, ¿verdad? Entonces también los gobiernos, desde que yo tengo uso de razón, o desde después vamos a del 89, el 89 hasta la fecha, donde también ellos tuvieron 4 años en el gobierno, nadie logró firmar un acuerdo con la Argentina todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Que sea menos de reconocer la deuda y no pagar los intereses. Hasta ahora nadie me planteó una posibilidad real, no lo que yo quisiera, primero. Segundo, Paraguay va a recibir por zonas inundadas 940, o sea, en realidad ahora ya es más, 1.000 millones de dólares. Que para mí, te juro, ¿cuántos barrios de San Francisco podemos hacer con eso? Más, aparte de los 1.000 millones de dólares, va a recibir 68 millones de dólares todos los años, aparte de los 1.000 millones. Entonces yo digo, bueno, a ver un poco, entre recibir 1.000 millones, 68 millones al año, que la deuda sea baje a 3.775, que se construya Añacuá, que yo estoy a favor de que se le quite energía a esa agua que pasa por ahí, que se maquinice y que quite energía, ya sea para usar nosotros dentro de 10 años o para venderle a la Argentina, efectivamente, que es la socia
en este negocio. Le vendo lo que no uso y cuando uso, tengo, porque ahí está la represa hecha, la maquinización hecha. Entonces, así nomás yo carburo. A lo mejor soy muy básica, pero ese es mi razonamiento. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Hablar de impacto es hoy un sinónimo de elegancia, estilo y variedad de diseños que marcan tendencia en amoblamientos residenciales y corporativos. Muebles fabricados con calidad internacional, que se adaptan a cada uno de tus espacios con la garantía de una empresa orgullosamente paraguaya. Visítanos en el showroom de la fábrica de San Lorenzo o en nuestra tienda del Shopping del Sol. Impacto. Todo para tu hogar en un solo lugar. Mi historia. Bueno, yo vine del interior y en el 2002 empecé en la tele. Ahí me hice presentadora y ahora ya todos me conocen. Bueno, te tengo que dejar. Dale, chau, chau. Yota, ahora podés hablar sin parar. Llegaron los planes imparables de Tigo, con llamadas ilimitadas, más gigas acumulables y WhatsApp libre. Entérate más en nuestra web. Porque en Tigo, el centro sos vos. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que lo mejor para tu fiesta, Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción, España, casi Brasil, 021 22 53 51, 021 50 40 31. Los teléfonos en la web www.confiteriaelmolino.com.pi. Bueno, si no tenés todavía la casa propia, te recomiendo Emboscada 2 y 3. Y si tenés, es una excelente inversión invertir en propiedades, ¿eh? Sobre todo cuando sos una buena comerciante. Yo invierto todos mis ahorros, siempre he invertido en propiedades, así me enseñó mi papá. Y he quintuplicado y a veces 10 veces más la propiedad si compras 10 años, vos decís, pasan volando. No, hay terreno que vale más, después de 5 años vale menos. Sí, nunca. No existe. La propiedad siempre. Así que te recomiendo que llames a Inmobiliaria La Loteadora, para que consultes precios y planes. Sobre todo está ubicado este barrio en una zona de pleno desarrollo de infraestructura vial, porque todo lo que se hizo camino ahora a Emboscada es impresionante, los viaductos que hay, y de hecho es una de las pocas verdaderamente avenidas ahí sobre, ¿cómo se llama la que pasa frente a la Expo? La Trachaco, porque tiene 4 manos de cada lado, es la única creo que de verdad son de 4 carriles. Bueno, así que hace tu consulta llamando al 752-769 o al asterisco lote, que es 5683. La Loteadora Inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Bueno, a ver, tienen 2 minutos y medio cada uno de lo que quieran agregar, pero yo lo que quiero preguntar, porque la gente quiere saber, esto se trata mañana en el Senado, ¿verdad? Sí. Obviamente tiene que ser aprobado por mayoría simple. 23 votos. 23 o simple. Absoluta. Absoluta, de 23 votos. ¿Existe esto, Hugo?
Yo creo que hasta hoy y hasta este momento sí la tendencia a que exista, sí. A que exista. Muy ajustadamente, pero... Ustedes, vos, ingeniero, ¿qué No manejo tenés? información al No respecto. manejas información al respecto. ¿Vos qué manejás? No, yo tampoco. ¿Vos tampoco? Yo lo que quiero decir nomás es que realmente los que van a definir son los de Añetete, ¿verdad? O sea, toda la responsabilidad, el peso histórico de esto, que creo que va a ser la peor entrega después de el remate de las tierras públicas, posguerra de 1870, de la firma de los tratados de Itaipú, va a ser que se aprueben ¿Qué nos estas queda a notas cambio si no transversales. aprueban entonces? A ver, ¿qué propones que hagamos? Tiene que seguir la negociación. Ah, Yo voy a dar un ejemplo, volver a Mina, negociar. para ir donde sí Con este participé. mismo gobierno, porque Y este sí, gobierno continúa. Continúa el gobierno colorado, ¿verdad? Y solamente que Marito sea el que negocie, esa es la diferencia. Exactamente, que sería lo Esa es lógico. una O sea, visión es lógico que el presidente entrante, con el Congreso entrante, estudie este tema. Y quiero dar un ejemplo donde sí participé en las negociaciones, que fue el caso de Itaipú. Ahí nosotros conseguimos triplicar la compensación por cesión de energía, de 120 a 360 millones de dólares por año. Conseguimos una línea de 500 sin costo para el Paraguay. Conseguimos el compromiso de Brasil de poder vender a terceros países a partir del 2023, de que se haga la esclusa de navegación, que es una obra que falta en el tratado. Lastimosamente, este gobierno que pasó no hizo nada para avanzar en esos puntos que, digamos, eran compromisos para avanzar. Vamos a Yacyretá. Y entonces, otro día te prometo. claro, pero ¿sabes por qué digo eso, Mina? Porque no puede ser que el beneficio que reciba Paraguay sea casi $2 de aumento de compensación. No puede ser que la deuda que tiene Yacyretá con Paraguay por territorio inundado, que vale muchísimo, tengamos que esperar otra vez hasta el 2023 para que empiecen a pagarnos. Pero 68 millones no empiezan a pagar ya. Eso sí, pero la deuda pasada van a empezar. Claro, ¿y qué sentido tiene eso para Paraguay? Nosotros necesitamos la plata Pero habría hoy, que hacer un préstamo entonces para pagar. Pero justamente lo que no se quiere es volver a prestar plata. Y justamente es, pero también se consigue 10 nosotros años de plazo para pagar, o sea, así como 5 años de plazo para que ellos no paguen, 10 años para pero pagar mira, lo otro. en ese momento, ¿qué va a pasar? Dentro de 10 años para adelante nosotros vamos a usar toda la energía de Yacyretá, o sea, nosotros nos vamos a pagar a nosotros mismos. Lo que está haciendo Argentina con ese acuerdo de que se difiera por tanto tiempo el pago de nuestros beneficios es que ellos se salvan de pagar, porque ellos ahora consumen la mayor parte de la energía. Ya empiezan a pagar ahora, 68 millones. Bueno, pero dejan de pagar. Sí, pero se va a revalorizar las instalaciones en torno a 1.500 millones de dólares. Estamos pensando en los beneficios argentinos, no los nuestros. No. Nuestra central, que la mitad es nuestra, va a tener una inversión de 1.500 millones de dólares. Pero no es una prioridad para Paraguay. La prioridad para Paraguay es otra. Primera cuestión. Lo que pasa es que en las negociaciones, y ustedes creo que saben, es muy importante la confianza política. Y es un error político que un gobierno que se va, y es un gobierno con serios problemas de confianza desde el punto de vista de la ciudadanía, o una buena parte de la ciudadanía, ¿verdad? De pronto intente aprobar esto en el Congreso. Políticamente, en nuestra opinión, podemos obviamente diferir, claro. El nuevo gobierno debió realmente hacer lo que este gobierno hizo, buscar un acuerdo de tal manera a estudiar este tema. No lo hizo. No obstante que no lo hizo, sino que cambió de posición, estafó a la gente. En la campaña electoral, voy a decir, en la campaña electoral el gobierno del presidente electo Mario Abdo dijo que iba a repudiar este tratado. Resulta que hoy aprueba el tratado. Una vergüenza. Hay que aclarar una cosa, eso no es cierto. El senador, en ese entonces Mario Abdo, se opinó en contra de Añacua sobre esta cuestión de la nota reversal. Yo le cuento, ingeniero, que estábamos aliados en el Congreso y teníamos una misma posición. Le cuento como senador, ¿verdad? Obviamente no le cuento, le informo. En contra de las notas reversales. En contra de las notas reversales. Y termino ya. No, pero por supuesto, pero entonces hay que tener la decencia de explicar por qué uno cambia de posición. Exacto, es lo que yo le decía a López Benito también. Entonces, que si uno antes reconocía la deuda de 6.000 para hacer Finelli, entonces ahora no digas deuda cero. Diga nomás, yo tengo otra concepción de cómo arreglar esto. Vuelvo al tema Posadas 2011 y lo que se está discutiendo. Y esto es muy importante porque yo entiendo perfectamente, ingeniero, que la libre disponibilidad está en el tratado. Claro. Usted lo aclaró y así mismo eso, ¿verdad? Sí. El problema es cuál es el compromiso que nosotros sacamos con la Argentina sobre este tema ante la experiencia que ella nos impidió. Esa es una negociación política. Y claro, yo hacía referencia cuando le quisimos vender al Uruguay cuál fue la posición de Argentina. Entonces, en el acta
Cartes, voy a citar los tres nuevos por el tiempo, porque tengo todo acá. Libre disponibilidad. Libre disponibilidad. En el acuerdo Cartes Macri, por supuesto, no hay ninguna mención. En el tema de Posadas del 2011 sí se hablaba del libre tránsito de energía paraguaya de Caraí y otras fuentes. Cito el segundo y último, pues tengo todo acá. Tema de la deuda. Como ustedes saben, ustedes mismos dijeron, se habla del reconocimiento del no cobro de intereses, pago con 10 años de gracia y 20 años de plazo en vez de deuda cero. Acuerdo Lugo-Cristina 2011, Posadas, compromiso de desendeudar Yacyretá. Esas son las pequeñas grandes diferencias. Con la ingeniería financiera. Claro, sí. Pero por favor, es diferente. Iba a pasar la deuda de Yacyretá a los estados. Con el negocio financiero. Con el negocio financiero a la banca privada. Esa es una diferencia que nosotros. Claro. Sí, esa es la diferencia. Pero absolutamente en desacuerdo. Pero escúchame una cosa. ¿Vos crees que nosotros estábamos de acuerdo con la bueno, tú tienes que poner como un logro. Pero déjame hablar. No, estoy citando lo que hay ahora y lo que había antes. Un desastre lo que había antes, esa parte. Así, perfecto, de acuerdo. Y las horas faltantes no hidroeléctricas, en el acta Cartes Macri no figura, en blanco está. Nosotros hablamos de compromiso de terminar todas las obras faltantes, incluyendo las sociales, ambientales, civiles y la reconstrucción y resarcimiento del ferrocarril. Esas son las diferencias a favor y en contra. A favor y en contra. Me tengo que ir a una pausa y después ya le toca a usted. Después ya les toca absolutamente a usted. Dale, después ya a usted. Palabra. Ya está. Sanicer evolucionando en el mercado, ya sabes, es una empresa líder en artículos para la terminación de tu construcción, con calidad, garantía, asesoramiento. A ver si enseguida le doy lo del Twitter. Mientras tanto, decimos lo de Sanicer, ¿sí? Acércate a Sanicer, ya sabes que los primeros sábados de cada mes tiene una mega feria con una mega oferta. Sanicer queda en la avenida Eusebio Ayala, casi 1 de noviembre, al lado del viaducto de General Santos. Teléfono 208-250. Sanicer, construyendo juntos. Pausa y volvemos. Perversas vírgenes rubias se masturban para... Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los locos por el fútbol viven el mundial con la app de Tigo Sports. Con tu plan o paquete Tigo de internet, disfruta de todos los partidos. Y con tu chip 4G LTE, vivilos con la mejor definición. Ingresá a la web o descarga la app y disfruta lo mejor del mundial. Porque en Tigo, el centro sos vos. Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Así de simple, solicita el dinero que quieras al plazo que quieras. Llama al 419-3000 o visita la sucursal más cercana en todo el país. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, se nos fue el tiempo, así que a ver lo que quieran contestar, ingenieros. Un poquito porque me parece muy pertinente esto, ya que el senador
Richard se refirió al acuerdo de 25 de febrero del 2011. En el artículo 9 habla de atendiendo el interés de las altas partes respecto a resolver la deuda de Yacyretá en relación a la propuesta formulada por el gobierno de la República del Paraguay, quien considera como oportuno y conveniente desendeudar totalmente Yacyretá de la creencia que tiene con el Tesoro argentino a través de un mecanismo de ingeniería financiera que reduzca sustancialmente tal creencia. O sea, desendeudar con el gobierno argentino, pero deberle a la banca privada. O sea, eso es lo que se plantea acá, ¿verdad? Y por otro lado, ya que se refirió el mismo senador al tema de Añacuá, quiero leer el artículo 4, donde dice, asumir el compromiso en nombre de la entidad binacional Yacyretá a realizar a la brevedad los procedimientos administrativos pertinentes para contratar la construcción y puesta en funcionamiento de la ampliación del parque de generación de la central hidroeléctrica Yacyretá en el segundo brazo del río Paraná, Añacuá. O sea, antes no había problema, ahora nomás que hay problema. Yo quiero informar además que es la cuarta vez que se está licitando este emprendimiento. Sí. En el 2000 González Maqui, en el 2006 Duarte Frutos, en el 2011 Lugo y ahora con este gobierno. Así es, ingeniero. Realmente espero que mañana los senadores aprueben este acuerdo donde una deuda de 17.000 millones, que de intereses tenía 10.000 millones, que sale totalmente y que queda en 3.770 hoy, favorece enormemente a las finanzas de Yacyretá para hoy y para futuros emprendimientos que se pueda hacer con Yacyretá. Hoy no está firmado eso que se saca los intereses. Con esto se va a firmar y se va a tener ya como deuda definitiva 3.770 millones de dólares sin intereses por 30 años. Entonces, es una suma de dinero ínfima con respecto a lo que podría llegar a ser si no se firma nada y sigue acumulándose contablemente. Y nosotros vamos a decir seguramente en una mesa como esta y contigo, Mina, de moderadora, vamos a seguir diciendo, no, pero los intereses no, que esto no, que la patria, que la soberanía, hace 12 años estuvimos discutiendo y todo ese tipo de cosas, pero concretamente hasta que no se firme, claro, sigue esa deuda 1.000 millones de dólares más contablemente, todos los años en Yacyretá. ¿Te puedo interrumpir, Paul? Esos 17.000 millones de dólares del 31 de diciembre del 2015 al 31 de diciembre del 2017 es 18.900 y pico millones de dólares. Es lo que está subiendo. 2.000 millones Entonces, de dólares concretamente, que se apruebe esto, que no quiere decir que nunca más se pueda negociar nada. Lo del ferrocarril, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo fui presidente del ferrocarril. Yo hice el cruce cuando era presidente del ferrocarril de Posada a Encarnación. Cuando yo era presidente, el ferrocarril primero pasó sobre ese puente de San Roque González y después se hizo la conexión vial. Es decir, yo soy un enamorado del ferrocarril, estoy atrás del tren de cercanía, estoy atrás de todas esas cosas. Pero nosotros conseguimos en mi gestión en Yacyretá hacer toda la represa del Aguapeú y 35.000 hectáreas que iban a ser inundadas cuando suba la cota 83 se salvaron en la zona de Carmen del Paraná, de la zona del Aguapeú. Es decir, cosas para hacer. Y la parte social y todo eso en Encarnación, yo creo que se hizo mucho en la parte social, Carmen del Paraná, en los temas medioambientales, que Itaipú no hizo ni en Hernandaria, ni en Ciudad del Este, ni en Franco, ni en ninguna ciudad de la zona del Alto Paraná. Se me refa el tiempo, gente, como siempre digo, me sacan del aire. Dos palabras. Yo vuelvo a decir, se han logrado algunas cosas, pero en relación a lo que se pudo haber logrado, yo creo una negociación conservadora. Bueno, sí. Que mañana los senadores no voten por la nota reversal, va a ser una entrega enorme y va a tener un costo político muy alto para nuestro país. Yo les digo que sí voten, que realmente bajar de 18.000 dólares, 18.000 millones a 3.775 me parece un logro interesante, me parece sensacional que se haga Añacuá, que se genere más energía, que es lo que realmente tenemos que hacer varios Añacuá para generar más energía, venderla, revenderla y el día que necesitemos usarla, que entre los 68 millones de dólares anuales,
que se pague los 900, o sea, 1.000 en realidad millones de dólares por el territorio inundado, es un avance que estar así como estamos. Entonces, simplemente eso, ojalá lo hagan y podamos efectivamente luego, cuando estén otra vez ustedes en el gobierno, otra gente mejor que esta, sigan negociando mejores condiciones. Chau, chau, hasta el jueves en Noticias Paraguay a las 21 horas y de lunes a viernes de 8:30 a 12. Te espero siempre, todas las mañanas por Radio 1000 AM. Chau, chau. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo el centro sos vos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Sanicer, construyendo juntos. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Banco Continental responde con los auspicios de Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada.